esto continuó durante 1000 años hasta la época de los judíos. Un rabino judío de Galilea que vino aquí a Jerusalén, el santo de los santos, y vino aquí a esa piscina. Nos complace presentar Impacto Espiritual, un análisis de noticias de impacto a la luz de la palabra de Dios, proclamando el retorno triunfal y decisivo de nuestro Señor Jesucristo. Ya con ustedes su hermano, el evangelista y comentarista profético, Rogelio Cooper. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y durante la visita del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio a Israel para expresar el apoyo de Washington a la nación de Israel en su lucha contra el terrorismo del grupo Hamas en Gaza, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aprovechó la ocasión para dar un discurso en el cual dio una revelación, un hallazgo asombroso, una revelación tremenda. Decía Netanyahu que 2 equipos de excavadores arqueológicos cavaron debajo de Jerusalén un túnel en puntos distintos y sin proponérselo, cuando avanzaban en esa excavación los 2 equipos de arqueólogos coincidieron en un punto donde el túnel que cavaba uno y el otro, siguiendo una ruta, se encontraron. El hallazgo fue que ese era el túnel o canal de aguas cavado por el rey Ezequías, rey de Judá, según está relatado en 2 de Crónicas, capítulo 32, versos 3 al 4. Eso ocurrió unos 2700 años atrás, 300 años después del rey David, cuando Ezequías mandó a cavar ese túnel para establecer una conexión entre las fuentes de aguas y el estanque de Siloé, a fin de que Jerusalén tuviera agua suficiente antes de que los asirios atacaran, y agua segura subterránea. Interesante. El primer ministro además dijo que se encontró algo más asombroso todavía, y es que en ese túnel, en ese acueducto subterráneo en Jerusalén, encontraron una tabla de piedra escrita con una porción de las escrituras del Antiguo Testamento. Dice el primer ministro que este fue el hallazgo más grande después de los rollos de los manuscritos encontrados en el Mar Muerto. Más seguido, Netanyahu dio un mensaje haciendo alusión al Antiguo Testamento, y cuando llegó a la época del Nuevo Testamento, mencionó, escuche esto, amigo y hermano, a un rabino de Galilea que hizo milagros devolviendo la vista y dando vista a los ciegos. Oiga eso. Y dijo que ese rabino, sin mencionar su nombre, es el santo de los santos. Hermano, este es un título mesiánico que aparece en Daniel capítulo 9, verso 24, cuando se habla de que el Cristo de la gloria será ungido como santo de los santos para reinar sobre esta tierra cuando regrese. Alabado sea su nombre. Y Netanyahu citó ese versículo, o por lo menos lo dio como una referencia inferida del santo de los santos en quien nosotros creemos, Jesucristo de Nazaret bendito. Oh, gloria sea al Cordero. Hermano, escuchemos de la viva voz del primer ministro, traducido al español con un timbre de voz casi igualito al suyo. Y esto continuó durante 1000 años hasta la época de los judíos. Un rabino judío de Galilea que vino aquí a Jerusalén, el santo de los santos, y vino aquí a esa piscina en Siloé para purificarse, donde también realizó el milagro de ayudar a los ciegos a ver, y luego subía por el camino hasta este lugar. Oh, gloria a Dios. Ustedes lo oyeron, hermano. El primer ministro israelí hablando del Mesías sin mencionar su nombre como el santo de los santos, conforme a Daniel 9:24. Gloria al Señor. Nos preguntamos, amados, si acaso el primer ministro israelí no estará a punto de convertirse al Señor Jesucristo y aceptarle como Señor Salvador y Mesías. Es más, preguntamos si acaso la nación de Israel estará lista ahorita para rendirse al Mesías Cristo Jesús. Mira, hermano, el otro día salió un video en el cual se mostraba a judíos, cientos de ellos,
junto al muro de los lamentos, rezando y llorando. Y algunos expositores cristianos en las redes sociales dijeron que eran judíos que estaban clamando por el Mesías, y dijeron: hay que alegrarse por esto, están clamando los judíos junto al muro de los lamentos por el Mesías. Pero hermanos, el Mesías que ellos están clamando en el muro de los lamentos no es el Mesías en el cual nosotros creemos, Cristo Jesús, porque nosotros creemos que Cristo vendría, según las profecías, en dos fases. La primera fase, en su primera venida para dar su vida en el Calvario y salvarnos de nuestros pecados, y después volvería por segunda vez para reinar. De manera que el Mesías que los judíos junto al muro de los lamentos están clamando no es nuestro Mesías. Ellos no están clamando a Jesús, y los que dicen que es así sacan Zacarías 12:10 del contexto. Ahí dice clarito que van a llorar como quien se llora por primogénito y afligiéndose como quien se aflige por unigénito. Pero eso lo van a hacer después que se cumpla la primera parte que dice: mirarán a mí, a quien traspasaron, y entonces llorarán. Es decir, pondrán su mirada en el Mesías Cristo primero y después van a llorar. Los que están llorando y rezando en el muro de lamento no han mirado a Cristo ni siquiera ni en sueño, hermano. Están en incredulidad. Están esperando un Mesías, sí, pero un Mesías sin el Calvario es un falso Mesías. Un Mesías sin el Calvario es un anti-Mesías, que es lo que va a suceder y que va a aparecer en los próximos tiempos cercanos que estamos viviendo ahora, hermanos míos. Y tengamos eso claro y no crea cualquiera cosa que se dice ahí a un expositor de disque bíblico en las redes sociales. Todo tiene que estar de acuerdo a la palabra y al contexto de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, su descenso al final de la tribulación para reinar sobre la tierra, su venida, y nuestra reunión con Él, es decir, nuestro traslado a las nubes del cielo en el rapto, que debe ocurrir 7 años antes y que estamos esperando en cualquier momento, dice Pablo en el versículo 3 aquí en 2 Tesalonicenses 2: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, dice, dos cosas. Primero, la apostasía. Y esa apostasía, bueno, es o apartarse de la verdad o rechazar la verdad. Son tiempos de apostasía final esto que estamos viviendo, hermano mío. Millones han apostatado en pos de un falso profeta llamado Bahá'u'lláh, la fe Bahá'í. Muchos han apostatado en pos de Buda, millones. Apostatado en pos del islamismo, en pos del rosacrucismo, en pos de la idolatría de la iglesia en Roma. Incluso dentro de la cristiandad hay sectas heréticas que han apostatado ya. Los mormones, siguiendo a una Biblia falsa de Moroni, los falsos testigos de Jehová, etc. Tiempo de apostasía, hermano. Incluso dentro de lo que se llamaban iglesias cristianas, se llaman ministros que ya no predican y hacen énfasis en la sangre preciosa de Jesús, indispensable para la salvación del alma eterna de los pecadores. No están hablando de eso, están predicando otras cosas. Están hablando de la prosperidad, el materialismo, de fe, pero para conseguir cosas y bendiciones terrenales temporales, cosas de aquí. No hacen énfasis en la eternidad ni en el reino eterno de Jesús que ya viene. Para nada mencionan eso en su púlpito. Tiempo de apostasía. No vendrá, dice entonces Cristo, el apóstol Pablo, hasta que venga la apostasía, que ya estamos viendo. Y entonces dice después el versículo 3 aquí: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el personaje que va a aparecer pronto en el escenario, luego del rapto de la iglesia, hermano. Será el anti-Mesías, mencionado en Daniel capítulo 9, verso 27. Dice aquí que, y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. Por otra semana, una semana profética, de 7 días, es decir, equivalen a 7 años. Esta última semana, la 70 de la profecía de las 70 semanas de Daniel, la última está por cumplirse. El reloj profético de Dios se paró en la semana 69 con la muerte del Mesías Cristo en la cruz.
Después que Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos, ha habido un paréntesis de más de 2000 años de la era de la iglesia que terminará con el arrebatamiento de los creyentes vivos al cielo, a las nubes, para encontrarnos pronto con el Cristo de la gloria. Alabado sea el Señor. Previa resurrección de los muertos en Cristo, claro. Y luego entonces dice, manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, que el apóstol Juan en su primera carta llama el anticristo, y confirmará, dice, por una semana el pacto con muchos. Es un pacto de paz. Se va a presentar como un Mesías de paz para solucionar muchos problemas en el mundo, traer paz al mundo, sobre todo en el Oriente Medio. Confirmará el pacto, dice, por una semana con muchos. Con muchos. Ahora, escuche, esto es interesante, hermano, porque eso es noticia ya caliente de el plan de paz propuesto por el presidente Donald Trump para terminar con la guerra de Israel contra la milicia de Hamas en Gaza. Plan presentó ese plan, ya lo presentó Trump, un plan de cese al fuego y dice un acuerdo que ha sido aceptado ya por muchos. Algunos se preguntan si ese plan de Trump tendrá alguna relación con el pacto con muchos de Daniel 9:27. Mire, ese plan, esa propuesta de Trump ha sido aceptada por muchos. Todas las naciones representadas en las Naciones Unidas aceptaron ese plan. Todas las naciones europeas aceptaron ese plan. Incluso las naciones árabes, que tienen mayor población musulmana, ya aceptaron ese plan de Trump. Egipto lo aceptó. Arabia Saudita lo aceptó. Turquía lo aceptó. Incluso el mismo grupo terrorista Hamas lo aceptó. Hamas aceptó liberar a todos los rehenes. Aceptaron renunciar al gobierno que va a haber en Gaza propuesto por este plan. Rechazó toda medida de continuar en el poder en Gaza. Dice que se van a ir de ahí, no van a estar ahí molestando más. Es más, nada más renunció, dice, va a entregar las armas, oiga esto, que se encuentran bajo los túneles de Gaza, todas esas armas ofensivas. Increíble. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Hermanos, son tiempos tremendos. Ahora, ¿será que este plan de Trump tiene algo que ver con Daniel 9:27 y el pacto del anticristo con muchos? La respuesta es no, y por 3 razones, hermanos míos. Número 1 dice, confirmará por otra semana el pacto con muchos. El plan de Trump no dice nada de que será un tratado por 7 años que garantizará la paz y la seguridad de Israel por 7 años. Número 2, ese plan será firmado, ese pacto, Daniel 9:27, por el anticristo mismo. Trump, al contrario, está a favor de la causa de Cristo, está a favor del pueblo evangélico en Estados Unidos que ama a Cristo. Así que ese plan para terminar la guerra en Gaza no es cumplimiento de Daniel 9:27, aunque es un paso que nos va a llevar definitivamente más allá. Y en tercer lugar, el plan de Trump no es Daniel 9:27 porque allí se habla de un templo. Mire, dice, confirmará el pacto con muchos y a la mitad, subraya, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Dónde se ofrecía el sacrificio y la ofrenda? En el templo. Quiere decir que se tiene que levantar un templo para que se renueven los sacrificios religiosos y los sacerdotes maten animales de nuevo ahí. Y ahorita que les hablo no hay templo todavía judío. En el lugar donde debe estar ese templo está ahorita la mezquita árabe, una cúpula dorada llamada la cúpula de la roca, donde adoran los árabes ahí. Pero para construir el templo, esa cúpula tiene que desaparecer, porque no hay ningún otro lugar en el mundo que Dios autorizó para que los judíos construyan un templo, sino en el monte del templo donde estaba el antiguo templo de Salomón. Así que la cúpula de la roca árabe hoy día en Jerusalén tiene que desaparecer. La pregunta es, ¿cómo desaparecerá de allí para que los judíos puedan construir su templo ahí? Bueno, no lo sabemos. Algunos dicen, bueno, a lo mejor un terremoto o una bomba caiga ahí de repente, un misil balístico. Tantas cosas pueden suceder, no sabemos. Lo que sí podemos decir es que posiblemente
Antes del rapto, hermanos, veamos que esa cúpula de la roca árabe desaparezca del monte del templo en Jerusalén. Y si no lo vemos antes del rapto, entonces se eliminará de alguna forma luego del arrebatamiento, porque la firma del pacto con muchos va a incluir una provisión para que Israel pueda construir su templo deseado y los judíos puedan adorar ahí. Pero eso va a ser un engaño. Ese pacto tendrá como pieza principal que los judíos podrán tener luz verde para construir ese templo sobre el lugar donde está la cúpula de la roca, que de alguna manera va a desaparecer. Y cuando los judíos ya tengan ese templo listo y los sacrificios, los sacerdotes ahí ministrando, dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, 3 años y medio después de firmado ese pacto con muchos, el anticristo lo viola, se quita la máscara de príncipe de paz falso que era, para mostrar su verdadero carácter diabólico. Y entonces va a empezar la gran tribulación para el mundo y sobre todo gran tribulación para Israel. Va a dirigir su odio, su saña contra Israel como no se ha visto nunca antes en la historia. Y Jerusalén entonces caerá bajo su dominio. El anticristo se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios, y demanda la adoración blasfema de la humanidad. Va a ser un tiempo terrible, sobre todo para Israel. En Zacarías capítulo 14, ahí dice la Biblia clarito: mi alma alaba a Dios, que en aquel tiempo, dice, Jerusalén, la ciudad, 14 del 2 en adelante, la ciudad será tomada, la ciudad será saqueada y las mujeres violadas, oiga, violadas, y dice, la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Tiempo terrible para Israel. Pero en medio de esos terribles sufrimientos, persecución y muerte de millones en el mundo y judíos que quieran creer en Cristo Jesús, va a aparecer en el cielo de repente una figura imponente, majestuosa, el Cristo de la gloria, descendiendo sobre una nube, cumpliendo Zacarías 14:3, dice, después saldrá Jehová a pelear con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos. Oiga, cuando los judíos vean eso, el remanente va a decir: ¡ay, este es el Mesías que debíamos estar esperando! Y lo rechazamos hace 2000 años. Y van a llorar y decir: ¡oh, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor! Entonces sí se va a cumplir Zacarías 12:10. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por unigénito, afligiéndose por primogénito. Gloria a Dios, se cumplirá esa palabra. Oh, mi alma te alaba. Oh, hermanos, son tiempos tremendos de precumplimiento profético. Gloria sea a Cristo. Ese templo se va a levantar para que se cumpla la profecía sobre eso. Daniel 9:27, como hablamos al principio, el templo se va a construir. Gloria al Señor. Ahora, note lo que dice respecto a ese templo, Apocalipsis 11:1 y 2. Ahí habla el apóstol Juan. Apocalipsis 11 dice: se me dio entonces una vara de medir, una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo y el altar y los que adoran en él. Mide el templo, le dice el ángel a Juan, pero le añade, dice: pero el patio que está afuera del templo, déjalo afuera, aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Oyó eso? Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, es decir, los 3 años y medio finales de esa tribulación de 7 años. Van a hollar los gentiles 42 meses. Y escuche algo que muchos no prestaron atención, y que sucedió el mes pasado de septiembre en las Naciones Unidas. Mire, la cantidad de naciones que dijeron, sus delegados levantando las manos, que apoyaban la creación, oiga, de un Estado palestino con Jerusalén como capital, fueron exactamente 142. Oiga eso, 142. Apocalipsis 11:2. Los gentiles hollarán la santa ciudad por 42 meses. 42 meses, hermano, 42. Esto no es coincidencia, hermano. Dios, la matemática de Dios no falla, hermano. 42 en la Biblia es un número que significa muerte. El pacto que Israel va a firmar con el anticristo será un pacto, de acuerdo a Isaías 29, un convenio con la muerte. 42 significa muerte, y Apocalipsis 13:5
hablando de la bestia, dice que también se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y en la ONU, 142 naciones dicen que van a apoyar la creación de un Estado palestino con Jerusalén como capital. Mi alma te alaba, no es coincidencia, no es casualidad, es la palabra de Jehová, la palabra de Hashem Adonai, que se cumple, aleluya, palabra profética a la cual debemos estar atentos, hermanos, como una antorcha en lugar oscuro. Cristo lo dijo, Lucas 21:28, y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención, aleluya, está cerca. Oh, hermanos, en cualquier momento Cristo viene por su iglesia. Aleluya, alerta, iglesia. La pregunta de mi hermano es: ¿estás preparado? Mi hermana, ¿estás tú preparada? Al hacer esta pregunta, la triste realidad es que muchos dentro de la cristiandad lamentablemente no están preparados. ¿Recuerdan la parábola de las vírgenes? Las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes que tomaron aceite en su vasija, Mateo 25, en sus lámparas, estuvieron preparadas, y cuando vino el esposo, entraron y se cerró la puerta para celebrar las bodas. En tanto las 5 insensatas que no tenían aceite comenzaron a clamar y tocar la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Mas él le respondió diciendo: de cierto os digo que no os conozco. De cierto os digo que no os conozco. Oh, esto es serio, hermano. Cristo sabe los que son de él. Segunda Timoteo 2:19 dice el apóstol Pablo: el sello, el testimonio de Dios, el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Él conoce a los que realmente son de Él. La pregunta: ¿eres tú realmente de Él? Mira, el Señor conoce a los que son de Él, los que son calientes por Él. Por eso le dijo a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:15 y 16: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío y caliente, te vomitaré de mi boca. Mira, hermano, nada le causa más náusea a Jesús que un creyente que pretenda ser de Él y que ande en hipocresía, con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Eso le causa náusea. Y mucho hay en el mundo hoy, así en la cristiandad, que el Señor no los va a arrebatar porque están en hipocresía. Mire, Dios prefiere más a un pecador sincero que diga: Señor, me siento miserable, he hecho de mi vida un desastre, ten misericordia, perdona mis pecados. Prefiere que un pecador así que un creyente bien vestido en la iglesia, pero que es hipócrita. Eso lo va a vomitar en su boca. Esto es serio. ¿Eres tú realmente de Cristo o no, amigo que me escucha? Si estás jugando a la religión, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Si tú no eres salvo, si no estás seguro que si mueres hoy vas al cielo, o si Cristo viniera mañana te irías con Él, este es el momento de arreglar tus cuentas con Dios, de asincerarte con Dios, tomar esto del Evangelio y la salvación eterna de tu alma en serio. Ahí donde estás, si puedes, abre tu corazón, cierra tus ojos y dile al Señor: Señor Jesucristo, oí tu palabra poderosa que me ha tocado, y en este momento ya yo no quiero seguir jugando a la religión, viviendo a mi manera, hipócritamente. Ten misericordia, reconozco mi condición, que no he hecho lo que te agrada, que me he deleitado en el pecado, que no soy salvo. Ten misericordia, Cristo. Creo que en la cruz llevaste mis pecados y el castigo que yo merecía para salvarme. Ten misericordia, Jesús, salva mi alma ahora. Límpiame con la preciosa sangre que derramaste en la cruz de toda maldad. Oh Jesús resucitado, ven a mi corazón, te acepto de verdad ahora y te invito a que entres recibiéndote como mi Salvador personal y mi Señor. Ayúdame a vivir para ti fiel. Con la ayuda del Espíritu Santo fortaléceme hasta el momento que suene esa trompeta y vengas por tu pueblo y por mí. Amén y amén.
Amigo, confiamos que usted hizo esta oración de todo su corazón. Lucas 12:40 exhorta: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová. El Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Bien, amigos y hermanos míos, en el día de hoy comenzamos el mensaje hablando de la propuesta de paz para terminar con la guerra de Israel en Gaza. Programa número 2483, con el mensaje titulado Israel y el Anticristo, falso Mesías, falsa paz. Si este mensaje de candente actualidad usted quiere escucharlo otra vez, hermano, para repasar los detalles importantes, escriba a nuestro WhatsApp y con mucho gusto se lo enviaremos de una vez gratuitamente a su WhatsApp. Ponga primero el signo más seguido del número 1 y después los números que mi esposa a continuación les dará. Adelante, hermana Diana. Más 1-917-557-6928. Repetimos, más 1-917-557-6928. Gracias, hermana Diana. Hermano, usted también puede oír este mensaje otra vez en nuestra página, en la internet, en la web. Daremos su dirección en un instante. También nos puedes escuchar otra vez el mensaje de hoy por Spotify o en Facebook y también en nuestro canal en YouTube. Vea el video del programa de hoy. Suscríbase a nuestro canal. Búscanos como Impacto Espiritual en YouTube. Vea este programa de hoy y compártalo con otros. Hermano, la semana entrante queremos seguir hablando de estos temas tan candentes y hay costos, hay compromisos económicos. Tu ofrenda será vital para que sigamos adelante. Si Dios toca tu corazón hoy, envíanos esa ofrenda urgente para Impacto Espiritual a las siguientes cuentas. Lápiz y papel: 04 18 01 00 27 96-8. Repito, 04 18 01 00 27 96-8. Cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual, Banco General. Puedes enviar tu ofrenda por Yapi si vives aquí en nuestro país, o por PayPal si vives fuera de Panamá. Entra a nuestra página en la internet a www.impactoespiritual.net. Haga clic en la pestaña que dice donar y ahí aparecerá toda la información. De antemano, gracias por tu ofrenda, hermano mío, hermana mía. El Señor no fallará en bendecirte y multiplicarla. Aleluya. Y al solicitar el programa de hoy, recuerda su título: Israel y el Anticristo, falso Mesías y falsa paz. Si tienes inquietudes o interrogantes o petición de oración, llama de una vez en Panamá al 372-6697. Repito, 372-6697. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades. A nombre del hermano Cooper, su comentarista profético, nos despedimos hasta la próxima semana, cuando presentaremos otro Impacto Espiritual. Un mensaje diferente, anunciando la segunda venida del Hijo del Hombre. Gracias por escuchar Impacto Espiritual. Si te gustó nuestro contenido, danos un like, suscríbete, comenta y comparte para que sea de bendición para otras personas. El Señor te bendiga.